una de las nociones fundamentales que se han logrado hasta el día de hoy es precisamente encontrar trascendencia en lo que hacemos. Pero eso significa que hay que lograrlo, construirlo. Yo estoy convencido, como estarán todos ustedes, que aún en los momentos de mayor descreación y deshumanización que podemos vivir, siempre hay una posibilidad y somos capaces de crear nuevas posibilidades para salir adelante. Si no creemos esto, bueno, no somos educadores, no somos ni siquiera seres humanos, porque eso es lo que es la esperanza. La esperanza no es lo que esperamos, sino lo que somos capaces de hacer frente a una situación que nos reta y nos desafía. La primera encíclica social que ustedes conocen, que se escribió por la Regnum Novarum, estamos hablando a finales del siglo XIX, y en esa encíclica se marca un hecho importantísimo que tiene que ver con la consideración individual del trabajo, a la vez que la dimensión social de los frutos del trabajo. O sea, el trabajo es algo que lo hace cada uno individualmente, no me lo pueden imponer, ni tampoco porque lo haga en equipo, lo hago como en una especie de conjunto mezclado, ¿no? Cada individuo aporta desde su propia individualidad, desde su capacidad que es distinta a la del otro, desde su formación que es distinta a la del otro, desde la perspectiva que es distinta a la del otro. Pero lo que da unidad a ese trabajo de los distintos individuos es precisamente el impacto que eso tiene más allá de cada uno, y en el caso pues nuestro, el impacto que tiene que ver con lo social, por ejemplo. Y esto es uno de los grandes retos del país, y que yo estoy convencido que solo la educación es la que puede hacer algo que tiene que ver con la inclusividad social. La legitimidad política es un factor importante y la inclusividad social es la otra. En la inclusividad social, la educación es donde tiene el reto, precisamente, donde tiene la posibilidad de hacer el cambio. Luego, hacia los años 20, en el siglo XX, aparece el movimiento que todos conocemos como la Acción Católica. Son movimientos que aparecen frente a periodos de crisis, precisamente. Y habla de la mentalidad de la cristiandad, o sea, cómo crear un orden social cristiana, o sea, permear la sociedad del trabajo del laico. Fíjense que es una noción no clerical que surge en los años 20 en el contexto clerical de la Iglesia, a la vez que una noción social en un contexto donde precisamente, así como lo vivimos hoy, había un exacerbamiento del individualismo. Entonces, este movimiento hace una propuesta de replantear el sentido como estamos insertos dentro de una realidad social, económica, política. Y vuelvo al primer tema, el sentido con el que hacemos las cosas. Cuando una institución está completamente fracturada y tiene heridas muy profundas que trae en su memoria y en la vida de cada persona, en las relaciones que se tejen institucionalmente, bueno, es precisamente la búsqueda y la reconstrucción de un sentido lo que posibilitará que esa institución se recree. Yo le puedo meter millones a la institución y dentro de un año la institución estará otra vez quebrada si no tiene un horizonte y un sentido. Yo personalmente lo he vivido. Yo creo que todos ustedes también lo han vivido. Entonces las dos cosas tienen que ir unidas. La inversión va unida siempre a un sentido, un propósito. Si no es girar el dinero, pues a que se lo lleve el viento, ¿no? Después viene hacia mediados del siglo XX Gustav Thiels, quien habla de la teología de las realidades terrenas, y Marie-Dominique Chenu, otro también teólogo, quien habla de la teología del trabajo. Ellos se basan en la noción del bien común, que es otro criterio fundamental que hemos perdido como sociedad, porque el bien común no es que cada uno hace algo y lo pone en conjunto, ¿no? O que lo que yo tengo lo desprendo y se lo doy al otro. Es lo que entre todos logramos hacer porque cada uno es tomado en cuenta para construir eso. Si estamos en un grupo de 10 personas y 8 personas proponen algo y las otras 2 proponen algo, pero no se toman en cuenta a las 2, bueno, ahí el bien común no está funcionando, no se está articulando bien, aunque la propuesta en conjunto sea muy buena.
Y aquí venimos a un tema que al final vamos a desarrollar: fines y medios. Aunque el fin sea maravilloso, yo no puedo usar cualquier medio para lograrlo desde una perspectiva cristiana. Aunque yo quiera una inclusividad social y toda la educación vaya orientada hacia allá, si los medios que utilizo se llevan por el medio a los sujetos humanos, así sea a uno, ya la propuesta no es cristiana. Es de otra tendencia, es de alguna ideología, pero no es cristiana. Es decir, otra vez, horizonte de sentido, marca completamente la diferencia. En los años 60, con el Concilio Vaticano II, especialmente en la Gaudium et Spes, se asume un término fundamental: la actividad humana es para la transformación de la historia. O sea, no es solamente para la transformación de un determinado grupo, no es solo para el impacto en una localidad, donde por ejemplo está un colegio determinado, sino tiene un impacto histórico. Y esto es algo que veremos ahora con el tema de la globalización del trabajo. Lo que se hace en un lugar muy remoto que parece insignificante puede tener un impacto inmenso y transformar globalmente a una realidad. Y ahí entra todo el tema de la innovación. Bueno, que hoy en día eso es algo maravilloso cuando veamos en el sentido de la oportunidad que eso implica. Porque alguien en su casa, donde nadie lo conoce, en un pueblo, hace algo que después se convierte en un paradigma a nivel mundial de trabajo. Eso no se veía hace 60 o 70 años. Eso tiene que ver con capacidades no solo individuales, sino con la posibilidad que tenemos de estructuras y de plataformas sociales, culturales, de todo tipo, que permiten ese salto. Luego, hacia los años 80, aparece la labor en Exercens, que leíamos al inicio, donde Juan Pablo II supera el viejo debate en el que todavía hoy muchas personas siguen anclados de lucha de clase, y entra en una propuesta de condición humana del trabajo. O sea, lo que en Medellín, la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín llama el pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Pero cuando digo más humanas, no es solamente decirle al muchacho tú eres bueno, sino que la educación le permita surgir económicamente, socialmente, culturalmente, a todo nivel. Entonces ese desarrollo de la humanidad como potencial de humanización que tiene la educación, eso es fundamental. Por otra parte, viene también el aporte de la teología de la liberación. Bueno, hemos visto cómo el Papa Francisco, ¿no?, ha ido introduciendo el debate, pues, ¿no?, de la teología de la liberación, reconociendo a Gustavo Gutiérrez y a una serie de teólogos, precisamente porque en un momento determinado vivió lo que nosotros hemos vivido también estos años: una ideologización de ciertas corrientes, y cuando se ve que hay una precisamente ideologización y se descubre el sentido evangélico, entonces se entiende la verdadera teología de la liberación. O sea, la liberación del sujeto humano de las dependencias precisamente, o sea, las ideologías que me hacen dependiente. Y en ese sentido, pues la teología de la liberación aporta ese marco donde el trabajo tiene que ser pragmático. Y esto es algo a veces que le tenemos miedo a la palabra pragmática. O sea, si a mí no me sirve algo, para algo, la educación, pues la educación se queda en un esquema que puede ser o neoescolástico, lleno de conceptos que después no sé cómo ponerlos en la realidad, o me voy al otro extremo, utilitarista. Entonces simplemente la estudio con un fin específico de producir dinero. Pero lo que sí no podemos dejar de hacer es que sea pragmática. O sea, si no representa un beneficio, y ahí entra lo económico, para quien pasa por el sistema educativo, pues no tiene sentido sencillamente. Porque la condición de menos humanidad a más humanidad pasa por todas las dimensiones del sujeto humano. Como decía al inicio, la labor en Exercens, con su trabajo el hombre debe procurarse el pan cotidiano. Y cuando rezamos el Padre Nuestro no nos estamos refiriendo a un pan espiritual,
Jesús decía el pan cotidiano, o sea, la alimentación de cada uno de nosotros. O sea que el trabajo y la educación para el trabajo y la educación en general tiene que proveer esa posibilidad de llegar a eso. Tenemos ahora una serie de condiciones que nos cambian el panorama a nivel mundial y a nivel nacional. Voy a referirme a 5. Primero, la ideologización, en el caso venezolano y latinoamericano, contracorriente a cantidad de otras experiencias de otros países del mundo que conocemos. Y a veces ir contracorriente no significa que sea positivo. A veces lo es y a veces no lo es. ¿En qué sentido ha sido dañino? Que algo que tiene que ver con la humanidad, implicando derechos y deberes de todos por igual, cuando se ideologiza, pasamos a ser sujetos que excluimos. Entonces los sistemas pasan a ser excluyentes, en vez de ser inclusivos. De esa manera, entonces podemos hablar de inclusión social, pero el sistema está excluyendo. Es una contradicción tremenda. El discurso por un lado y la estructura va por otro. Eso tiene que ver precisamente cuando la ideologización pasa por encima del sujeto humano. Lo que Jesús decía, sábado o sujeto humano, una de las dos cosas. O uno sirve al otro, o sea, o el sábado está para el hombre o el hombre está para el sábado. Bueno, la ideología o está para servir a todo sujeto por igual y desarrollarlo sin discriminación y sin exclusión, o está para hacerlo dependiente. Entonces el sujeto se convierte, bueno, una simple expresión de una determinada manera de pensar de un grupo de personas. Entonces hay que desideologizar para poder liberar. Y eso implica desarrollar la autonomía, un concepto que en toda la doctrina social de la Iglesia es fundamental, además que es absolutamente evangélico. La autonomía del sujeto. Todo lo que hoy en día se habla de problemas de autoestima, de problemas de depresión, de problemas de no ser tomado en cuenta y por tanto entonces yo no aporto. Bueno, porque la autonomía del sujeto la ponemos pues a un lado. Nos vamos hacia un colectivismo absoluto y al sujeto concreto no lo tomamos en cuenta. Porque podemos decir que vale menos lo que él dice o a lo mejor vale más y ya lo sacamos del medio. Es decir, que no tomamos en cuenta a lo concreto que cada sujeto puede aportar. El peligro de la autonomía en sí es cuando se absolutiza lo individual. O sea, no trabajo en conjunto, no tomo en cuenta a los distintos integrantes de un equipo, como decía al inicio, sino a los que me convienen a mí, o a los que van con mi línea de pensamiento o a mi ideología. En ese sentido la autonomía se desvirtúa porque la ideologicé a la vez. La autonomía tiene que ver con la capacidad de cada uno de hacer cosas que a veces ni lo imaginábamos y de sacar de donde menos podemos algo absolutamente positivo y bueno. Eso lo hace la autonomía, cada uno de nosotros autónomamente. A mí me pueden decir, haz tal cosa, y puede ser maravillosa, y a lo mejor no la hago porque ni me mueve el interés, ni siento sintonía con eso, y ni tengo la capacidad para hacerlo, entonces la pongo a un lado. Pero si yo eso que escucho, busco a otra persona que pueda hacerlo, que tenga la capacidad, que tenga la formación, que tenga el interés, y trabajo con esa persona, yo fui un sujeto que a través de mi autonomía, la autonomía del otro fue reconocida. Entonces la autonomía siempre es heterónoma, es decir, siempre trabaja en conjunto, nunca es individual en sí misma, porque puede frustrar el camino de otras personas. Un segundo desafío tiene que ver con la globalización, y aquí entra otra vez el tema de la ideología. Cuando analizamos la globalización desde una determinada ideología, bueno, entonces decimos aquello es negativo, esa es la causa de todos los males, éramos muy felices cuando vivíamos en grupos pequeños. Pues no, ciertamente la ideología da algunos elementos positivos que podemos aprovechar. Por ejemplo, el capital es global, no tengo por qué depender y precisamente hacerme dependiente de alguien
en una localidad que después me puede chantajear o hacer del proyecto algo que no tenía en su misión inicial como fin. La globalización del capital. Estamos en un país donde, bueno, a lo mejor el que tiene ya ni da, o el que medio tiene no puede dar, porque si da uno se queda sin algo y la mayoría no tiene. Bueno, la globalización del capital es un momento donde esa oportunidad se nos abre. Ningún proyecto social funciona con capital nacional en ningún país. Solamente. Esto es fundamental. Hasta los países desarrollados, los proyectos que se dan en países desarrollados siempre tienen capitales de otros países, cosa curiosa. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en el caso de Alemania, hay cantidad de inversión social. Bueno, yo diría que hasta muchísimo más que cualquier país latinoamericano. Es impresionante. Pero el capital que se usa no viene solamente del propio país. ¿Qué significa eso? Que hay una conciencia de la necesidad de integrar. O sea, el capital no es algo que yo le saco a una persona porque la conozco. Eso sería algo torpe y me reduce. Porque ¿cuántas personas podemos conocer de cada uno de nosotros que tenga posibilidad de dar capital? Capital implica buscarlo más allá de donde no llego. Por otra parte, la globalización tiene algo que nos reta. Todo puede ser comparado. Yo puedo decir que hago las maravillas, pero todo el mundo me puede ver, comparar por las redes, por lo que hago, por la empresa que tengo, por la educación que hago, por el colegio que tengo. Es decir, ya nada puede ser escondido. Entonces, cualquier cosa que yo diga que sea falsa puede ser comprobado y comparado. Eso es un elemento positivo, porque si lo asumo, me reta a ser mejor. Si lo asumo negativamente, es para destruir al otro. Ese no es el sentido positivo. El sentido tiene que ver con asumirlo para poder ser mejor. Por ejemplo, a veces queremos empezar siempre de cero para decir que lo hicimos nosotros. ¿Y por qué no agarrar experiencias exitosas de otros? Que las tengo que adaptar, que las tengo que ajustar, que las tengo que recrear, ciertamente, pero nadie nace inventando todo. Volvemos al tema inicial: individualismo absoluto o un individualismo cuya autonomía implica la integración de los demás. Y eso es uno de los problemas que tenemos también en Venezuela. Todo el mundo quiere hacer todo de cero para decir que lo hizo esa persona. Y no trabajamos entonces en conjunto. A la vez existe en la globalización una competitividad alta y eso nos pone un gran reto. Ponemos a veces a personas incapaces en la dirección de cargo, lamentablemente es así. Personas no preparadas para poder llevar esa función con muy buena intención, porque estamos en la iglesia y todo se hace como buena intención, pero como decía Santa Teresa de Ávila, pues de buenas intenciones está lleno el infierno. Simbólicamente hablando del infierno, que es un tema teológico que no vamos a tocar, pero es decir que de buenas intenciones no ganamos nada. Eso es un inicio, pero con buenas intenciones puedo dañar a muchas personas. Volvemos otra vez al tema de los medios y los fines. Entonces la competitividad implica reconocer, en el caso nuestro, que la persona que está en un determinado cargo o a quien llamamos para una determinada función tiene que tener la competencia para que mejor lo haga. Y eso implica reconocer que cada uno de nosotros tiene sus limitaciones y no puede hacer todo. O sea, otra vez, trabajar en conjunto. Otro de los elementos que estamos viviendo en la cultura contemporánea, global y nacional, tiene que ver con la flexibilidad. Ciertamente lo negativo es que implica que hoy en día hay que adaptarse al mercado, nos guste o no nos guste. Alguien saca un producto maravilloso y a lo mejor no se vende y quiebra. O sea, lamentablemente hay un mercado, hay una lógica que me impulsa. Pero tiene un lado negativo, positivo, una oportunidad que tiene que ver con la creatividad. Y hoy vivimos en Venezuela un momento de desesperanza tan fuerte que la creatividad la hemos puesto a un lado, la engavetamos. O sea, un desgano de hacer cosas. Y lo que había lo vamos destruyendo por desgano, ni siquiera por acción.
Entonces se van acabando los proyectos, se van apagando como una vela, ¿no? Apagándose realmente, porque a veces ni siquiera es que alguien haga algo para que se destruya el proyecto, sino que se va dejando como apáticamente. Sin embargo, la flexibilidad nos reta a ser creativos. Ahora, creativo no es que voy a esperar que alguien me diga que tengo que hacer. No, creativo implica, o sea, desarrollar algo yo, pensar qué puedo hacer, imaginar algo utópicamente que puedo traer a la realidad y construirlo. Es como cuando hacemos un programa para un curso, ¿no? Y empezamos a pensar que vamos a enseñar, se llama Cristología, pero en Cristología hay cientos de miles de libros, ni siquiera miles. Y en Cristología hay, hoy en día, miles de tópicos que tratar. Y entonces en un semestre yo no puedo tratar todos los tópicos, como un semestre tiene apenas menos de 20 clases, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? La imaginación. Pero la imaginación va unida al conocimiento. Porque yo no puedo imaginarme algo y resulta que en todas las esquinas ya eso está hecho. O sea, y va unida a la innovación, que es otro de los elementos que ahora vamos a tocar. Cuarto elemento que tiene que ver con la realidad del cambio, ¿no? El mundo del trabajo es la estabilidad. Ya no hay esa noción donde la persona hacía carrera en una determinada empresa, trabajaba 20, 30 años ahí o en el colegio y entonces era una persona que se hacía dentro de esa institución. Y eso tiene que ver con muchas cosas, incluso un factor económico, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a una persona que esté 20, 30 años en el mismo lugar cuando va a ganar 10.000 bolívares y 10.000 bolívares no alcanza ningún mercado? Entonces, la estabilidad, siendo un cambio importante, nos plantea también una oportunidad, que es el desarrollo de la autonomía que decía anteriormente. Y por supuesto, eso implica la creatividad, lo que decía la imaginación, implica a la vez pues, la integración, o sea, ninguno puede depender de una institución. Eso es absolutizar a una institución. La institución está para servir y para ser instrumento de servicio y para ser instrumento donde la persona que esté ahí salga mejor persona, mejor formada, etc. Pero no para agarrar a la persona, asfixiar a la persona y cuando tenga 60 años la persona le digo adiós y tiene que irse a vivir no sé dónde porque no tendrá ni un centavo. Es una persona que pasa por una institución y no logra salir mejor de como entró, la institución fracasó. Lamentablemente esa es la realidad. Porque las instituciones no son fines en sí mismos, están al servicio del sujeto humano, que trabaja en ellas y a la vez que se beneficia de ellas. Entonces la estabilidad la tenemos que compensar con autonomía. En situaciones de crisis, yo no puedo tener a la persona esclavizada en un escritorio sentado o sentada mientras gana una miseria sin darle la oportunidad de que tenga alguna iniciativa, imaginación, porque necesita comer. Esto suena muy duro, porque la mentalidad nuestra es la persona que trabaja, tiene que estar 8 horas sentada en un escritorio al día y si hace otra cosa, bueno, la boto, la despido. Resulta que el mundo actual va por otro camino. Las personas hasta trabajan en sus casas y ganan más de lo que trabajan en las oficinas. Y la persona que trabaja en la casa está cuidando al muchachito y a la muchachita que tiene en la casa. Cosa curiosa, nos hemos integrado posibilidades, flexibilizaciones que van en beneficio de la persona que trabaja con nosotros. Voy a poner un ejemplo y, bueno, a lo mejor duele a alguno. Yo que he trabajado siempre en instituciones eclesiásticas, siempre el director, que es un religioso o un diocesano, hace 3 y 4 cosas, pero basta que el laico haga 2 cosas y ya empiezan a darle problemas. Porque tiene que estar absolutamente dedicado hasta el sábado y domingo, 8 horas al día y si no más. Y entonces después hablamos de explotación del capitalismo, de explotación del neoliberalismo y de explotación de las empresas privadas. Pero resulta que eso lo hace la empresa privada y gana 100 veces más de lo que eso mismo que lo hace en una institución eclesiástica. Entonces tenemos que discernir, porque si la realidad es negativa y yo no ofrezco, no me dejo retar por los desafíos, ciertamente, bueno,
vamos a tener cada vez menos personas capaces. Y el último elemento que nos reta en la globalización actual tiene que ver con la innovación que les decía antes, ¿no? La posibilidad de crear unidades de producción o proyectos individuales novedosos que alcanzan éxitos globales. Por ejemplo, hay ahora iniciativas de recoger fondos que no tienen que ver con pedir a una empresa o pedir a una familia o pedir a una asociación que se dedica a eso. Hay plataformas tecnológicas donde se pone un proyecto y cualquier parte de cualquier país del mundo va dando para ese proyecto. Fíjense qué curioso. Sin ser del país, sin conocer a la persona, sin conocer el proyecto, se genera una red de solidaridad económica. Esas son las plataformas que están actualmente vigentes. Muchísimos jóvenes en cantidad de países han iniciado proyectos de esa manera. Ahora, si no conozco lo que se hace actualmente, a la vez no lo integro, bueno, entonces nos vamos quedando atrás y seguimos pensando que conseguir fondos es hablar con el que tiene dinero, el millonario, estar detrás de él un par de meses o con la empresa tal y mandar 100 cartas hasta que algún día responden. Y responden, bueno, porque hay una afinidad, estudió en el colegio, estudió en la universidad tal, entonces a través de esa red, y seguimos siempre dependiendo de las mismas personas, de las mismas instituciones. Cuando el mundo en la innovación, en la inversión, ha abierto nuevas posibilidades, nuevos canales de encontrar fondos. Ahora vamos a analizar en base a esto, o aportar algunos criterios para el discernimiento que es importante que recuperemos, que tienen que ver con el sentido, o sea, devolver ese sentido con el que hemos de trabajar. Un primer elemento tiene que ver con la relación, en el caso de todos nosotros, pues, ¿no?, que somos personas de fe, la relación entre fe y vida. Pero la relación entre fe y vida no es la relación entre el domingo y de lunes a sábado. Tiene que ver con la cotidianidad vivida desde ciertos valores a los que llamamos cristianos. Pero no son valores abstractos. Eso tiene que ver con una praxis concreta que es la de Jesús de Nazaret. Y ahí pongo un ejemplo clarísimo. Si yo me limito a escuchar una homilía y jamás he leído un evangelio siquiera completo, ¿cómo voy a conocer a Jesús? No, yo no estoy conociendo a Jesús, estoy conociendo lo que el otro cree que conoce y me dijo en la homilía. Pero yo nunca leí el evangelio y yo nunca reflexioné sobre la praxis propia de Jesús. Voy a poner un dato del evangelio de esta semana que pasó, del domingo. Curiosísimo, pero yo no lo había escuchado hasta que lo leí en una persona que escribe siempre, que ustedes conocen, que es José Antonio Pagola. Viene Jesús, ¿no?, y se le aparece dentro de la sinagoga, le pide un favor y se va con dentro de la sinagoga caminando y se le aparece la mujer y se para. Fíjense qué significa eso. Y después al final, que atiende a la mujer, va otra vez a la casa a terminar lo que le había pedido dentro de la sinagoga. Lo voy a explicar con un ejemplo. Estamos en un colegio, estoy hablando con alguien, viene un muchacho, estoy hablando con otra persona, otro profesor o alguien que vino de afuera. Espérate. No lo atiende, el muchacho se fue. Y entonces, cuando terminé yo, después de 2 o 3 horas, entonces ya ni sé ni a qué venía. Los muchachos tenía algo tan fundamental que importante que decirme. Y bueno, y cometí una locura, o simplemente se desencantó, o ya no me va a buscar más porque no le generé confianza. La flexibilidad de las relaciones y el movimiento diario dentro de un espacio, eso es fundamental, porque eso es lo que genera confianza. Yo apuesto que mucha gente nos ha acercado, y es muchísima gente, una segunda vez a cada uno de nosotros porque hubo una primera vez frustrada. Tan sencillo como eso. Eso implica tener una atención tal y a la vez un tacto tal, porque si estoy hablando con una persona, no lo voy a cortar a decirle, bueno, hasta luego, y lo voy a atender al otro. Pero si puedo manejar un tacto humano, tener un talante humano tal,
que puedo atender a las dos personas. Un momento, déjame ver. Es decir, puedo buscar las maneras, el tono de la voz, el gesto, o puedo hacerlo de una manera pues, que frustro a una de las dos personas. Entonces, con esto quiero decir que la relación entre fe y vida, si no está dada en la cotidianidad y en la praxis al estilo de Jesús, pues olvidémonos de que estamos hablando de fe cristiana, porque la fe cristiana se convertiría en lo que critiqué antes, que es una ideología. Y para poner otro ejemplo, la formación religiosa muchas veces ideologizamos, adoctrinamos, pero no enseñamos vida, que es seguimiento de Jesús, que tiene que ver con praxis de Jesús. Bueno, al menos en mi experiencia, lo que pasa, muchísima gente que pasa por catequesis o programa de formación religiosa, se le prepara para un sacramento, o para conocer los mandamientos, o para aprenderse oraciones, pero preguntémosle si conocen lo que Jesús hacía, cómo lo hacía, el tacto, la mirada, el rostro, el hablar, el modo de Jesús. Pero eso está difícil, porque para eso hay que sentarse, dedicar tiempo a una lectura del Evangelio, analizar qué hace Jesús, no simplemente agarrar el Evangelio de una manera, en el mal sentido, espiritualizante, no en el sentido correcto de espiritualidad, que tiene que ver con trascendencia. Eso significa que tengo que agarrarlo a veces el Evangelio y empezar a ver y hacer pausas. ¿Y por qué Jesús se paró? ¿Y por qué se iba con la otra le entró en el medio y tuvo la atención de dedicarle un momento sin hacerle una ofensa al otro? ¿Cómo logró eso? Eso tiene que ver con esa relación de fe y vida. Y de ahí nace un criterio fundamental, que es el de la dignidad humana. No podemos hablar de dignidad humana sin esa flexibilidad del talante y desarrollo del talante humano nuestro. Porque la dignidad humana no es el discurso que diga que hay que respetar a todo el mundo y que todo el mundo tiene que ser igual y que todo el mundo tiene el mismo derecho y deber. Pasa por el trato cotidiano con cada uno que se acerca a cada uno de nosotros. La dignidad humana tiene que ver con un dinamismo de nuestras relaciones a nivel horizontal y vertical. Horizontal, que es la fraternidad, y vertical, que es la filiación. Un ejemplo que puede sonar también un poco, me perdonan, pero a veces hablo así, pero con los ejemplos duros es que a veces reaccionamos. Puede ser que no estén de acuerdo, que estén de acuerdo, pero por lo menos pensamos. Va alguien a bautizarse. Entonces le decimos a esa persona que con el bautismo se está haciendo hijo de Dios. Bueno, resulta que con el bautismo, el que es hijo de Dios se está constituyendo en hermano de una comunidad, está siendo incorporado en una comunidad como hermano, fraternidad. No es que se está convirtiendo en hijo de Dios, porque estaría diciendo creación, ¿no? Que Dios no nos creó a su imagen y semejanza en cuanto Padre que es, sino que nos hizo como una cosa hasta que nos bauticemos. Fíjense qué diferencia. Tiene que ver no solo con la teología, sino con la cotidianidad. Porque si desde que existo soy hijo, ya tengo dignidad. La dignidad no es un añadido que se me da con el bautismo, la dignidad filial, sino que con el bautismo soy incorporado a una comunidad que es la fraternidad, que es la eclesía. Y eclesía no es institución católica eclesiástica, es la eclesía, la comunidad de fe. Entonces fíjense la distinción, cómo cambia el sentido en el modo como me relaciono, si pienso de una manera o si pienso de otra. Esa dignidad humana, que es la filial, se traduce en la fraternidad. Eso es lo que hace el proceso educativo, y eso es lo que hace el trabajo, o la educación para el trabajo, o lo que le da sentido. Si yo recibo a sujetos que son hijos de Dios, que son sujetos con una dignidad absoluta, o sea, no es que uno tiene 90%, el otro tiene 80% de dignidad y el que yo quiera tiene 100%. Si yo recibo a esos sujetos y no voy haciendo que pasen a ser hermanos, porque la fraternidad sí se construye, no es dada, entonces el proceso educativo
o el proceso de trabajo en una empresa o un proyecto fracasó. Y hay que reconocerlo. La fraternidad entonces es la dimensión que expresa el fruto realmente. Ahora, esto tiene que ver con el dinamismo de la fe, o sea, la fe es dinámica y se expresa a través de esa fraternidad que se va construyendo. Por ejemplo, el sentido de la paz es curioso. Otra vez unimos fe y vida. En las instituciones hay conflictos continuamente. En la Eucaristía celebramos el momento de la paz. En las instituciones no celebramos los momentos de la paz. Ahora, el momento de la paz no es que nos reunimos todos y nos damos la mano y quedamos con las heridas y quedamos con los problemas y arrastramos toda la pesadumbre pues, del día y de la historia y entonces, bueno, a seguir así. Tiene que ver con procesos concretos que institucionalmente se realicen y que ahí entra, bueno, la psicología y entra una cantidad de factores que podemos integrar para que la celebración de la paz que hacemos en una Eucaristía se traduzca institucionalmente en nuestros proyectos. O sea, cada criterio teológico, religioso, tiene una concreción institucional. Pero eso implica lo que decía anteriormente: innovación, creatividad, imaginación, integración. Si no, entonces volvemos a lo mismo: instituciones frustradas, proyectos que no logran realizarse porque van frustrando a las personas y solo se benefician unos cuantos, etc. El criterio entonces es siempre el evangélico. El evangélico tiene que ver con la praxis de Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús no vivió en este siglo, ni tenía las condiciones ni la realidad que tenemos hoy en día, pero sí tenía, a nivel de realidad humana, social y económica, condiciones equivalentes. Hay un texto del Evangelio curioso donde dice que, en una parábola, que la gente estaba en las plazas buscando trabajo y entonces ahí va el dueño pues, de la finca que tenía y va a buscar a los trabajadores ahí a la plaza, porque en la plaza pública se paraba la gente sin trabajo, esperaba que viniera como hoy en día, que venga el camioncito, va a recoger a 2 o 3 personas y entonces se los lleva a trabajar y no les paga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasaba en el siglo I, eso pasa hoy en día. Entonces, hay realidades equivalentes. Por eso es que aun cuando lo que él hizo lo hizo en el siglo I, el sentido, el modo, sigue siendo vigente para nosotros. Los principios entonces que inspiran a nuestra realidad desde la doctrina social de la Iglesia los podemos resumir básicamente en 3. La dignidad humana, de la cual hablaba, la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad tiene que ver, en primer lugar, con la responsabilidad y la participación. Solidaridad no es que yo le doy de todo al otro porque lo necesita. Eso vuelvo al tema anterior, es crear dependencia. No estoy creando sujetos, estoy creando objetos. La solidaridad implica crear redes. La solidaridad no es una acción individual. Yo puedo ser generoso, eso es otra cosa. Puedo ser una persona que ayuda a otra individualmente en algo. Pero la solidaridad no es eso. La solidaridad pasa por la creación de redes. Ese ejemplo que yo ponía ahorita, que no tiene nada que ver con lo religioso, de cómo se recauda ahora fondos, en muchos países a través del internet, ahí no hay nada cristiano ni religioso que lo inspira, pero hay una solidaridad real. O sea, que yo no conozco a la persona, no conozco el proyecto y confío y le doy dinero. Fíjense lo distinto a que cuando yo voy a alguien que estudió en mi institución, que es católico, le pido dinero y me lo da porque es católico y porque estudió en mi institución. Pero a lo mejor no creen en el proyecto. Y además no descuenta el impuesto sobre la renta. O sea, tampoco es que es una donación en sí misma, o sea, tiene un beneficio para la persona. Entonces la solidaridad trasciende esa dimensión donde yo doy con algún interés o donde yo doy individualmente. Por ejemplo,
rifa, ¿no? Eso es una experiencia de solidaridad. Cada quien asume una responsabilidad autónoma que va a la vez creando redes y redes y redes. La solidaridad a la vez es participación, porque si yo no participo de aquello en lo que estamos trabajando, bueno, no soy solidario. Y solidario no es participar de aquello con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que ver con la participación en el conjunto. Puede ser que yo no esté de acuerdo con la mitad de las cosas, pero sé que lo que puedo aportar ayuda. Incluso la presencia a veces silente ayuda. Ahora, si estamos en un grupo y viene el director de ese grupo y dice, bueno, voy a votar 20% porque el 20% no va con la línea de la institución, se acabó la cosa, bueno, ahí caemos en otro tema que tiene que ver con políticas dinámicas, bueno, de corte autoritario y que no humanizan para nada, que es lo que debemos evitar en nuestras instituciones. Y la solidaridad tiene a la vez que ver con la gratuidad. O sea, la solidaridad no se cobra, es un acto gratuito, pero la solidaridad sí se enseña a través del trabajo. O sea, el trabajo me da un beneficio, pero a la vez tiene una repercusión en el modo como yo puedo devolver ese beneficio a otros. Si yo simplemente educo para que trabajen en sí y produzcan algo para beneficio propio, o si yo educo para que a la vez esa persona pueda ser promotor de otras personas que salgan adelante y se beneficien de aquello que yo me beneficié. Ahí se hace otra vez concreta la solidaridad. Y la subsidiariedad, que tiene que ver con la interdependencia entre persona y sociedad, o sea, el carácter comunitario, siempre de aquello que realizamos. Para terminar, solo una reflexión sobre los medios y los fines, que es fundamental en la Venezuela de hoy, en todo el mundo, pero en la Venezuela aterrizado pues de hoy. ¿Cuántas cosas hacemos con un fin excelente? O sea, buena intención, mejor voluntad, inclusive hasta ponemos los recursos, pero los medios son completamente inhumanos, deshumanizan, por no decir que no son cristianos. Entonces, me impongo, obligo, exploto, abuso y me beneficio yo solo de eso. Pero estoy diciendo, bueno, que la institución, la empresa, el colegio, etcétera, está dando una serie de frutos, está mejorando a la persona. Sí, está mejorando a la persona. Yo quisiera ver una encuesta de cuántas personas que salen de instituciones de educación católica son realmente felices en el proceso de haber recibido una formación cristiana. Porque la mayoría de los que yo conozco ahorita me dicen, cuando ven al Papa Francisco me inspira a ser bueno, pero la iglesia no. Y toda esa gente que me dice eso, al menos los que me lo han dicho a mí, sé que vienen de colegios católicos y de universidades católicas o de instituciones católicas. O sea, ese desfaz tiene que ver con medios y fines. El ejemplo del trato. Quien no se me acerca una segunda vez, tal vez porque nunca se me acercó, cuando se me acercó lo frustré, entonces nunca se me va a acercar, es decir, lo frustré. Los medios entonces tienen que ver siempre con aquellos que humanizan, con aquellos que me permiten ser mejor persona integrado dentro de una comunidad empresarial, educativa, etc. El fin todos lo tenemos clarito, el problema donde siempre fallamos es en los medios. Y en los medios es donde entra todo lo que hemos hablado. Capacidad de espacio de innovación, flexibilidad, capacidad de que el otro se desarrolle con autonomía, impulsar al otro en lo que el otro puede dar y no en lo que yo quiera que dé, darle el espacio al otro para que sea creativo. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con los medios. Pero si no los integro y me quedo con esquemas que ya no funcionan, la juventud hoy en día no está con esos esquemas. Y eso no significa que traicionemos los valores, ¿no? Significa que en esos esquemas hay tantos valores, porque de otra manera no pudiéramos ser seguidores de Jesús, que fue en el siglo I y nosotros estamos en el siglo XXI. Siempre hay una correlatividad, una coequivalencia, una relación en la que podemos actualizar aquello en lo que creemos y lo que hemos siempre vivido. Bueno, muchas gracias.